Hola, nosotros somos Luisa León y Milena Quecan. Vamos a hacer el protocolo del 31 de marzo de la clase de arte colonial, en donde tocamos temas como la decolonización, el concepto de mirada y muchos otros que ya vamos a resumir a continuación. Principalmente hablamos de la decolonización como esta nueva idea que tenemos de restituir todos los daños del pasado como este trauma colonial y como los dispositivos culturales que tenemos hoy en día se basan en esta conducta, en este estudio histórico y antropológico. Pero como estamos hablando de la historia del arte, también hablamos de cómo a lo largo de la historia humana el arte de igual forma ha sido jerarquizado. Y un gran ejemplo de esto que tenemos es el cuadro de Nuestra Señora de Częstochowa en Polonia, que a pesar de que se cree que fue hecho por el mismísimo evangelista San Lucas en el año 67, se vio una virgen realmente poco atractiva, una virgen negra además, que no poseería como dichas cualidades de una Europa ideal, ¿sí? Por tal motivo es una imagen que realmente no se expone tanto a pesar de la importancia de la persona de quien la realizó. Por otro lado, por ejemplo, tenemos el cuadro de la Virgen de la Merced de José Gil de Castro, un peruano que después de la colonización, después de toda esta nueva reestructura en Latinoamérica, después de que los españoles llegaran, aprende y se reestructura en el arte como un agente europeo, pese al lugar y el origen de él. Entonces es aquí en donde tenemos este diálogo de la jerarquización del arte, de cómo en nuestra historia latinoamericana se nos ha inculcado la idea de vernos más europeos y a los europeos de ocultar lo que no sea ideal o perfecto según ellos. Por otro lado, tenemos también como el arte acá mismo en Latinoamérica que ya existía, que venía de los indígenas de un mundo precolombino. Simplemente fue ignorado, fue hecho a un lado, marginizado, solo para que Europa se convirtiera en el centro del mundo y fuera quienes tuvieran el último voto, la última decisión respecto a todas las decisiones en cualquier nivel político, cultural, artístico. Entonces imágenes similares como esta Virgen indígena pasan a dejar de existir, ser simplemente una imagen, por no disminuirla tanto, un poco infantilizada y sin sentido de un indígena intentando explorar en el arte, que para un europeo de esa época seguramente fue solo un juego, pero para nosotros, después de mucho tiempo, lo consideramos como un arte nativo, un arte real, distinto obviamente a lo que se vivía en Europa en dicha época. Entonces esta lucha entre estas tres vírgenes se convierte en una forma de jerarquizar el propio arte, de qué es lo más exacto, qué es lo más ideal, qué es lo más perfecto y de por qué cosas que a pesar de que también son arte no son vistas tanto como deberían. Y es aquí entonces donde pasamos al concepto de las perspectivas, de las miradas, de qué es lo que se debe ver en el arte, de esta micro y macro colonización dentro del propio arte. Y ya hablando de estas perspectivas, tenemos a estos dos cuadros como ejemplos. Bueno, uno de los puntos claves que también se desarrolló en la clase fue el concepto de mirada y el ejercicio de mirar. Se dice que el ejercicio de mirar parte principalmente desde la curiosidad y que hay dos grandes puntos que es el mirar y está el aparato visual. Y con el aparato visual se desencadena como la arquitectura como de la mirada y cómo miramos. De ahí también parte la experiencia visual que tenemos al mirar, por ejemplo, un cuadro. Creo que todas las personas que cuando miran un cuadro comparten que
ellos son como el centro de la mirada. Entonces, en ese orden de ideas, es una experiencia como de dominio y confrontación con la pintura o con lo que estamos viendo. Básicamente, si comparamos estos dos cuadros, que se llama La muerte de Marat, em, acá hay un juego como de perspectivas y también de tonos y de paletas de colores. Entonces, básicamente, en la pintura de la izquierda, que se llama La muerte de Marat, que es hecha por Jacques Louis David en 1799, la pieza muestra a Marat momentos después de su asesinato y aparece desplomado sobre su bañera, empapada de sangre con la pluma todavía en su mano. Es una composición perfectamente equilibrada. Marat y su bañera forman un plano horizontal y al frente de la escena es un fondo totalmente minimalista. Siento que es también una escena teatral, ya que el personaje principal es iluminado por una luz directa y lo que está a su alrededor creo que está estratégicamente colocado y arma como el relato de un asesinato sobre el piso, lo que vemos en el piso, básicamente como por ejemplo los papeles, la pluma, su mano y el cuchillo lleno de sangre. Siento que son elementos que relatan muy bien la historia de un asesinato. Pero si nos vamos por el otro lado, con Paul Baudry en 1828 aparece otro personaje que se llama Charlotte Corday, que es esta señora. Muestra también muestra otro relato de la muerte de Marat. Pienso que nos da como una visión mucho más real de la escena. Y dicen que ella fue la que clavó el cuchillo en el cuerpo enfermizo de Marat y este murió en el acto. Pero en cuestiones de perspectiva y en cuestiones de paletas de colores, pienso que nos da una experiencia mucho más real y creo que al espectador lo involucra mucho más en el cuadro, más por la posición y por el ángulo en que está el cuerpo de Marat. Y al fondo y a la derecha se encuentra ella, no mirando directamente el cuerpo, sino mirando como hacia el horizonte. Entonces creo que nos muestra un poquito más de la historia que el cuadro del lado izquierdo. Sí, entonces acá Luisa nos da una gran idea, una gran imagen de lo que es la comparación en miradas, en perspectivas, en lo que una mirada puede o no puede decirnos a nivel artístico. Y es así como llegamos a esta conclusión de cómo nosotros condicionamos lo que vemos, de cómo el sujeto redirige la imagen o la historia de lo que quiere contar. Entonces, nosotras traemos como ejemplo a Henri de Toulouse-Lautrec, quien fue un pintor francés de mala vida, por decirlo así, y se dedicaba básicamente a convertir a prostitutas francesas, a mujeres de no tan alta estima, estilo de vida, en obras de arte. Él se dedicó a convertir a estas mujeres en musas y es así como pensamos en concluir este protocolo, demostrando que un artista con una mirada distinta del mundo puede lograr convertir la historia, su propia historia, en una gran historia o totalmente diferente a lo que fue. Otra de las conclusiones de la clase fue que la mirada es una construcción social, ya que, por ejemplo, en este caso, Henry lo que hacía era que pintaba y sus protagonistas, personajes como protagonistas de los cuadros eran prostitutas o bailarinas o gente que hacía parte de la vida nocturna. Obviamente son personajes que hasta el día de hoy están completamente marginadas y estigmatizadas como algo negativo. Creo que son la gente creo que los estigmatiza porque pues tienen un concepto negativo de ellas,
pero cuando ya lo vemos pintado o como lo hemos plasmado en un cuadro, creo que nuestra experiencia visual o este objeto, la mirada cambia completamente al ser vistos desde otra perspectiva. Eh, y básicamente pienso que rompe los paralelismos del significado del lenguaje, porque pues si vemos este cuadro, creo que ninguno lo vemos con ojos prejuiciosos. Entonces creo que esto es un gran ejemplo de por qué la mirada es una construcción social desde este punto de vista. Sí, realmente, como dice Luisa, el simple hecho de cambiar, organizar o poner en otros tonos una imagen que a simple vista, a una vista real, nos daría asco en algunas ocasiones o nos incomodaría. Al ser puestas de otra forma, tenemos una idea distinta de la historia, una nueva forma de ver el mundo. Y es así como la historia ha jugado con nosotros a lo largo de todo este tiempo, de qué es lo más importante, de cómo la historia más bonita es la que va a ganar a veces. Entonces, esta es la conclusión del colonialismo con la mirada, con el concepto de mirada. Y realmente consideramos que fue una clase muy interesante a pesar de la virtualidad. Pero creo que debemos aprender a mirar de maneras distintas y no ser como tan prejuiciosos con lo que miramos. Creo que debemos aprender a mirar realmente. Sí, a dejar el estigma y el tabú a un lado, porque realmente incluso en lo feo se cuenta una verdadera historia. Y realmente lo que vemos a primera vista no es lo que es realmente. Entonces, creo que esa es la gran conclusión que podemos sacar de esta clase. Muchas gracias, feliz día. Adiós.